El 4 de agosto de 1967, en Caracas, Venezuela, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, considerado por muchos el premio literario más importante de Hispanoamérica, honor que compartió con Gabriel García Márquez y el recién desaparecido Carlos Fuentes. El premio lo recibe por su novela La Casa Verde, escrita en 1966. Pero esta no sería la única obra del escritor, el cual comenzó a escribir en 1952. Al recibir este premio, el hoy considerado uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos da a conocer su discurso La literatura es fuego, el cual, con el transcurrir de los años, ha seguido conmoviendo a las nuevas generaciones y se ha convertido en una especie de himno del escritor. Este discurso muestra las motivaciones del escritor, su ideología con relación a lo que una obra debe generar en los lectores y un espíritu por demás rebelde. Pero, ¿cómo se forma este espíritu? ¿Cómo llegó Mario Vargas Llosa a este desacuerdo con el mundo? En los próximos minutos trataremos de descubrir qué es lo que hace este escritor afirmar la literatura es fuego. Mario, ¿cómo se hace un escritor? Bueno, pues es que creo que sin darse cuenta, al menos en mi caso, yo me hice primero un lector. Siempre digo que aprender a leer es la mejor cosa que me ha pasado en la vida. Yo recuerdo cómo se enriqueció el mundo extraordinariamente gracias a la lectura. Gocé tanto leyendo de niño que seguramente ese fue el origen de mi vocación. Durante sus primeros años, la formación de Mario se desarrolla en colegios católicos, predominantemente en el Colegio La Salle, en el cual estudia la primaria y la secundaria. Mi madre me decía que las primeras manifestaciones de una vocación de escritor fueron los añadidos que les hacía a las historias que leía de niño. Les cambiaba los finales, les alargaba las historias. Bueno, o sea que pues desde esa época seguramente gocé tanto leyendo que de pronto surgió la idea de ponerme a escribir. Y dime, Mario, ¿cómo cambió tu vida la aparición repentina de tu padre? Definitivamente hay un antes y un después del encuentro con mi padre. Hasta entonces yo había vivido eso que se le llama el paraíso de la infancia. Había sido un niño inocente, muy mimado por mi madre, mis abuelos y mi familia en general. Y entre otras cosas me alimentaban mucho mis aficiones literarias. Yo les leía mis cuentecillos, les recitaba mis poemas y todo eso les parecía una gracia que me festejaban. Con mi padre eso cambió radicalmente. Al entrar bajo una autoridad severísima como la de mi padre, creo que ahí comenzó la edad adulta para mí. Descubrí la soledad, descubrí la violencia, descubrí que el mundo no era un paraíso. Y creo que mi padre, sin quererlo, fue una persona fundamental para mi vocación. ¿Por qué crees que tu padre fue una persona fundamental para descubrir tu vocación? Él veía con hostilidad que yo escribiera. Él pensaba que los escritores eran unos bohemios. Y entonces creo que mi manera inconsciente seguramente de resistir la autoridad de mi padre, de rebelarme contra mi padre, sin que él lo advirtiera, fue escribir y leer de una manera apasionada. Fue para mí el gran refugio. La verdad, era donde yo podía huir a ser feliz. Sobre todo, en esos primeros años de vida con mi padre, fueron para mí muy, muy difíciles. Y ahí, en esa época, mi vocación seguramente se fortaleció enormemente. A pesar de haber tenido una formación mayormente católica y en contra de lo que su familia deseaba, Mario Vargas Llosa decide ingresar a un centro laico y popular, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, para estudiar letras y derecho. ¿Por qué la Universidad de San Marcos, en una época de dictadura? Yo lo hice a propósito. Para entonces yo era un rebelde. Yo había descubierto el problema social, había descubierto la dictadura. Vivíamos en una dictadura militar bastante brutal, que fue la del general Odría. Y había en mí una rebeldía social y política. Por eso elegí ir a San Marcos, la universidad laica y popular que tenía fama de ser una universidad de subversivos, de rebeldes. En esta época descubro la actividad política clandestina y fue descubrir un poco desde el sector más popular la tremenda violencia que gobernaba toda la vida cívica, la vida política, una experiencia que luego me serviría muchísimo para escribir una novela que refleja un poco de los 8 años de esta dictadura. Conversaciones en la Catedral. Con apenas 18 años,
Mario decide casarse con su tía política, Julia Orchidi, la comenta las necesidades económicas y lo obliga a desempeñarse hasta 7 trabajos simultáneos. En 1959 parte rumbo a España, gracias a la beca de estudios Javier Prado, para hacer un doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Mario, cuéntanos, ¿en qué momento decides ser escritor? Al estar haciendo mi doctorado en Madrid, fue maravilloso para mí, porque tenía todo el tiempo libre para estudiar y para escribir. Esto no me había ocurrido desde que me casé, donde digamos, podía leer o escribir los días domingo, los días feriados, robándole pedacitos de tiempo a los trabajos alimenticios. Y en Madrid yo tomé una decisión, que creo que fue la decisiva en mí. Yo no voy a ser nunca un escritor de verdad si dedico lo mejor de mi tiempo, lo mejor de mis energías a trabajos alimenticios. Y la literatura va a ser simplemente una actividad de días domingo, una especie de hobby. Y creo que psicológicamente esta fue una decisión absolutamente fundamental. Después de conocer un poco acerca de su historia, nos gustaría concluir con las palabras del propio escritor a la pregunta ¿por qué escribir? La literatura nos hace mucho más sensibles a las carencias que hay en este mundo, para completar todos nuestros sueños, nuestros anhelos. Al mismo tiempo, creo que deposita en nosotros una insatisfacción permanente frente al mundo tal cual es, frente a la vida. Empezamos a sentirla muy insuficiente, comparada a las otras vidas maravillosas de las que nos apoderamos a través de la lectura. La literatura se proyecta en nuestras conductas, en nuestra manera de ser. Y al hacernos insatisfechos de alguna manera nos hace agentes de transformación, de cambio. Las mismas sociedades que exiliaron y rechazaron al escritor pueden pensar que ahora conviene asimilarlo, integrarlo, conferirle una especie de estatuto oficial. Es preciso, por eso, recordar a nuestras sociedades lo que les espera, advertirles que la literatura es fuego, que ella significa inconformismo y rebelión, que la razón del ser del escritor es la protesta, la contradicción y la crítica. Explicarles que no hay término medio, que la sociedad suprime para siempre esa facultad humana, que es la creación artística, y elimina de una vez por todas a ese perturbador social que es el escritor, o admite la literatura en su seno, y en ese caso no tiene más remedio que aceptar un perpetuo torrente de agresiones, de ironías, de satirias que irían desde lo adjetivo a lo esencial, de lo pasajero a lo permanente, del vértice a la base de la pirámide social. Las cosas son así, y no hay escapatoria. El escritor ha sido, y es, y será un descontento. Nadie que esté satisfecho es capaz de escribir. Nadie que esté de acuerdo, reconciliado con la realidad, cometerá el ambicioso destino de inventar realidades verbales. La vocación literaria nace del desacuerdo de un hombre con el mundo, de la intuición de diferencias, vacíos y escorias a su alrededor. La literatura es una forma de interrupción permanente y ella no admite camisas de fuerza. Todas las tentativas destinadas a doblegar su naturaleza airada, discordia, fracasarán. La literatura puede morir, pero no será nunca conformista.